Comenzamos aquí el módulo 2 de este curso dedicado a creadores clásicos y contemporáneos. En concreto, vamos a abordar la figura de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue un autor norteamericano que vivió y desarrolló su obra literaria durante la primera mitad del siglo XIX. En esta diapositiva, el alumno puede ver un breve esquema de los bloques en los que se organiza nuestra lección. El primero está dedicado, como no podía ser de otra manera, a un breve recorrido por su biografía y por algunas de sus obras más representativas. A continuación, insertaremos la figura del literato en el marco de la producción universal y de la literatura infantil y juvenil, al tiempo que damos unos rasgos básicos sobre su estética literaria. Por último, abordaremos el análisis del relato breve Ligeia, que enlazaremos como producción transmediática. Esto significa que vamos a ver la repercusión de este relato breve en pintura, en el séptimo arte y en un ámbito tan novedoso, tan llamativo, tan curioso como es el de la alta costura. La biografía de Edgar Allan Poe estuvo marcada por la enfermedad, el abandono y la soledad. De ahí la crítica que en su obra subyace contra el racionalismo y el sentido lógico de la vida. Su formación estuvo volcada hacia la escritura y la edición. Sus textos son ricos en referencias culturalistas y metaliterarias, algunas inventadas. El carácter de lo extraordinario constituye el leitmotiv de su obra. Se trata de un escritor clásico norteamericano y sobre todo de un maestro del relato breve, del cuento corto, aunque cultivó otros géneros y también es autor de ensayos, con una enorme proyección en la posteridad, sobre todo en el ámbito de la denominada ficción mediática, como tendremos ocasión de comprobar más adelante. En el año 1909, con motivo del primer centenario de su nacimiento, el cine pionero, a través de uno de sus precursores más importantes, David Ward Griffith, se estrena una biografía en homenaje del escritor, ya consagrado. En 1914, el mismo Griffith adapta sus relatos en el filme La conciencia vengadora. El espectador, el alumno, puede ver ahora mismo en pantalla fotogramas de esta película dedicada por Griffith a Edgar Allan Poe. Ahora mismo está recreando la circunstancia de su esposa enferma y podemos ir fijándonos ya en la efigie en escayola de la diosa Atenea situada en la parte superior del fotograma. Ahora vemos que se ha posado un cuervo sobre ella y este motivo va a constituir, según la película de Griffith, la inspiración para el escritor de su célebre poema The Raven. Inspirado, emocionado, acude a enseñar sus primeros versos a su esposa, convaleciente, y el autor sigue escribiendo a continuación. Se trata de una escena de escasos minutos, pero muy reveladora sobre algunas de las circunstancias biográficas más importantes de Edgar Allan Poe. Bien, entre las obras más importantes del autor norteamericano encontramos Ligeia, relato breve al que dedicaremos una especial atención más adelante, la archiconocida El hundimiento de la casa Usher, Los crímenes de la calle Morgue, La máscara de la muerte roja, El pozo y el péndulo, El gato negro,
La verdad sobre el caso Valdemar y el poema filosófico al que acabamos de referirnos, El Cuervo. Comprobamos que todas ellas se concentran en un lapso de tiempo de 7 años, entre 1838 y 1845. A continuación empezaremos a insertar la figura de este literato en el marco de la literatura no solamente universal, sino en concreto de la infantil y la juvenil. En principio no existe una identificación directa entre la fantasía, el terror y la ciencia ficción con lo que es la literatura infantil y juvenil, salvo en el hecho de que se trata de temas que suelen convivir en obras abordadas en dicho ámbito. La producción de Edgar Allan Poe no se inscribe en la literatura infantil y juvenil, pues Poe no pretendía escribir para jóvenes. Sin embargo, al influir de forma palmaria en autores, como por poner solo un par de ejemplos, Julio Verne o Robert Louis Stevenson, la literatura infantil se convierte en clave de lectura en diferentes ámbitos temáticos de los que se reconocen en los relatos de Poe, como pueden ser la novela de ficción científica, la novela de aventuras e incluso la novela policíaca o detectivesca. Se aproxima a los contenidos desde cierta descripción periodística a los hechos, lo que llamamos el testimonio, y sobre todo de manera aparentemente distante. La voluntad como escritor de Poe se encuentra en la novela histórica, la fantástica y la de terror, géneros que se sintetizan en la denominación relato gótico, fusión de medievalismo, de lo mistérico y de lo macabro, que marcara la literatura infantil de épocas posteriores. En fin, la tradición cuentística europea y la mitología clásica o grecolatina también están presentes en la poética del escritor norteamericano, como hitos de esta literatura infantil y juvenil. No faltan en su obra contenidos apocalípticos y sobre este aspecto, sobre este extremo, volveremos al final de la presente lección. En lo que se refiere de forma más concreta a la relación literaria de Poe con lo fantástico y lo terrorífico, podemos comenzar diciendo que desde perspectivas etimológicas se entiende por fantástico lo en apariencia perceptible pero que no existe. La categoría de lo fantástico puede albergar lo terrorífico, aquello que conmueve la mente humana ante lo abismal. Los cuentos tradicionales y populares suelen ofrecer contenidos perversos y terribles que potencian su moraleja. También lo imposible y absurdo tiene cabida en la imaginación de los cuentos infantiles. En Poe, estos aspectos terroríficos y fantásticos dejan de depositarse en el objeto y pasan a ocupar la figura del sujeto. Los monstruos son interiores, de ahí la modernidad del escritor y su hálito romántico. Es el ritmo de la percepción de los acontecimientos y su reiteración lo que marca la tensión en el interior del relato, como una especie de martilleo para el lector. El recurso a referentes intertextuales de todo tipo, a veces inventados, como ya hemos señalado con anterioridad, cimenta los relatos. Estos escritos de Poe se presentan como tragedias no sólo por el carácter terrible de los sucesos, sino por la catarsis que su exposición provoca acerca de la identidad, plasmada en la dualidad carne-espíritu, realidad-deseo, vida-muerte, la caracterización sexual, la figura del doble, el reflejo, etc. Edgar Allan Poe, con su escritura, es creador de toda una iconografía popular. La estética de Poe se sintetiza en la percepción contemporánea en sillones de orejas ante una chimenea, nocturnidad de velas que chisporrotean aún confiadas y verticales, estanterías de una biblioteca repleta de volúmenes, como paradigma de un mundo en calma, aunque repentinamente una sombra de luna, un ruido imprevisto, un cambio climatológico del viento en el exterior, rompa la perspectiva. Todo se alarga, se torna expresionista,
Los contornos de los objetos se vuelven como aristas cortantes y surge una amenaza incorpórea, el recuerdo de un pasado que sigue vigente, la consciencia de la fugacidad del momento, el terror en suma. El alumno, el espectador, ve ahora mismo proyectado en la diapositiva en la pantalla un fragmento de un capítulo concreto de la famosa serie de dibujos animados de animación Los Simpson, que recoge buena parte de los elementos de la estética que marcan los ambientes fantasmagóricos, inquietantes que recorren toda la obra literaria de Edgar Allan Poe. El alumno puede ver toda la secuencia, pero nos parece adecuado continuar con la lección. Llegados a este punto, nos disponemos a abordar el ejemplo concreto del relato breve Ligeia. Se trata de un relato de carácter especular. Ligeia es el recuerdo de la fallecida primera esposa que reaparece en la mortaja del cadáver de la segunda esposa. El tema es de inspiración gótica, de las figuras de las damas muertas, en un ambiente de antigua abadía transformada en mansión donde reside el protagonista y que refleja a su vez la arquitectura de su propia mente. El nombre que da título al relato se inspira en la tradición clásica, en figuras como la de la ninfa inalcanzable que cita Virgilio, pero sobre todo como sirena homérica, que es convocadora del misterio y simultáneamente femme fatale o mujer fatal. De fondo subyace también el tema mitológico de Pigmalión, donde el varón busca una figura de mujer perfecta e inalcanzable que sólo se hace manifiesta en la muerte. Ligeia está conectada con la figura de la ondina Lorelei del río Rin, puesto que Poe ambienta su relato en Alemania. En lo que se refiere a la pintura prerrafaelita, este movimiento se caracteriza por inspirarse en relatos mitológicos, legendarios y medievales, de los que se suele destacar en los lienzos un motivo central habitualmente asociado a la figura femenina. Ligeia es precisamente el título de una pintura de Dante Gabriel Rossetti, del año 1873, en el que ésta aparece tratada con la iconografía del atributo de una lira rústica. Las sirenas se asocian en la contemporaneidad tanto a la femme fatale, que trae la destrucción al hombre, como al misterio inalcanzable de lo femenino. De ahí que su desnudez sea reflejo de su belleza. Dante Gabriel Rossetti llevó a cabo diversas recreaciones, reinterpretaciones de este tema de Ligeia. Por ejemplo, en este cuadro del año 1877, en el que la figura femenina conserva la lira y al fondo, en el ángulo superior derecho, observamos un motivo fúnebre. También en este otro lienzo, actualmente perdido, del año 77. Otra recreación más colorista, más florida, titulado Hechizo de mar. En esta viuda romana, también con una tumba en el ángulo superior derecho, motivo funerario. Y finalmente en este cuadro, que engañosamente trata un tema navideño, pero que de forma subliminal recuerda el tema marino en la concha que decora su pelo o en las escamas que decoran su vestido. Ello lleva directamente a la figura de la sirena, a la de la ondina Lorelei y finalmente a Ligeia. Veamos ahora la influencia de Poe en el cine fantástico y de terror.
La doctrina mesmerista o sobre el magnetismo animal presente en relatos de Poe, como la verdad sobre el caso del señor Valdemar, aparece en producciones sobre magia del pionero Georges Méliès como Le Baquet de Mesmer del año 1905. El cine experimental, expresionista y surrealista de época muda se inspira en motivos de los relatos de Edgar Allan Poe. En este contexto se explica la adaptación que hace Jean Epstein en 1928 del hundimiento de la casa Usher. La productora Universal se hace célebre en los años 30 del pasado siglo por la adaptación de historias de terror entre las que se cuentan textos de Poe. Es el caso de Satanás, también conocida como El gato negro, de 1934, dirigida por Almer. La productora de Roger Corman, AIP, se especializó en relatos de Poe, al igual que el animador checo Jan Švankmajer. Al ser un relato corto, con predominio absoluto del pensamiento subjetivo, su volcado al séptimo arte resulta complejo, salvo por el recurso a la fusión de las tramas de otros relatos cortos, de tema o personajes concomitantes. El clásico mudo La caída de la casa Usher, 1928, de Jan Epstein, como se ha señalado, en el que se intercalan motivos del relato ligeia, aprovechándose la concurrencia de temas como la enfermedad, la ambigüedad del doble y la muerte, sobre todo en la escena final, con la aparición amortajada de la protagonista y su condición dual, como vamos a ver en la escena que proyectamos a continuación. Vemos de nuevo un ambiente inquietante, una atmósfera tenebrosa, en fin, una iconografía propia acuñada por Edgar Allan Poe, que es abordada y representada de distintas maneras en el cine, en la pintura, por distintos autores, pero que es concomitante en aspectos básicos, los que describen a grandes rasgos el ambiente gótico. Sucede en menor medida en La tumba de Ligeia, año 1964, dirigida por Roger Corman, donde el relato recibe un tratamiento de índole fantasmal y donde se hace hincapié en el castigo a la blasfemia y la profanación. Vemos a continuación un pequeño fragmento de esta película. La estética ha cambiado por completo, como no puede ser de otra manera. Es una película de la década de los años 60, y aunque de producción norteamericana, el ambiente, la estética y la iconografía recuerda, evoca de una manera muy poderosa las películas que en esos mismos años hacía la productora británica Hammer. Un tratamiento concomitante se descubre en el filme Leonor del año 1975 y rodada por Juan Luis Buñuel, hijo del célebre Luis Buñuel, basado en un relato de ambiente medieval del escritor romántico Ludwig Tieck, que versa acerca de cómo la primera esposa vuelve de su tumba para enloquecer al protagonista. Una de las producciones más recientes es la del director estadounidense Michael Steininger del año 2009, donde se aborda la figura de la heroína de Poe desde la perspectiva de la transmigración de las almas, reencarnándose en otras mujeres y de manera próxima al tratamiento vampírico. Estamos viendo ahora mismo en pantalla el que ha sido el tráiler promocional de esta película. Never pass into nothingness. Your books fascinate me. Proof that the spirit can be contained.
So, you study comparative religion? Mysticism reading. Really? There's no one else quite like her. I hope you know that. What's her name? Lygia. Quite fetching, huh? You forgotten I'm engaged? I would just rather you not talk to her. I will do what no one in history has accomplished. How can I help? I'll pay any price. It's worth it. Oh, it will be. In the end. Finalmente, para terminar nuestra lección, queremos hacer referencia a una relación que se establece entre el literato Edgar Allan Poe y la alta costura. Alexander McQueen, que vivió entre los años 1969 y 2010, diseñó una de sus colecciones directamente inspirado en Poe. Se trata más en concreto de la colección The Horn of Plenty, del otoño-invierno 2009-2010, uno de los últimos proyectos que ideó y donde hace propuestas que llevan el elocuente título de The Raven. Vemos en esta diapositiva una imagen de pasarela en la que la modelo lleva a modo de tocado el esqueleto de un cuervo, como si ella misma fuera una diosa atenea decimonónica. Es un aspecto al que hemos dedicado un estudio en el libro cuya portada pueden ver ustedes también en la diapositiva, editado por la RIUL, la Red Internacional de Universidades Lectoras. Para finalizar, reproducimos un fragmento del catwalk, de la pasarela, de esta colección, El cuerno de la abundancia, de Alexander McQueen. En esta pasarela podemos observar varios elementos que proceden de la iconografía acuñada por Edgar Allan Poe en sus escritos. El ambiente inquietante, fantasmagórico, caótico, apocalíptico, que baña todos sus relatos con una mención especial al poema filosófico El cuervo al que acabamos de hacer mención. Con la proyección de esta pasarela ponemos punto final a la presente lección del módulo 2.